Buenas, bienvenido a su canal. Estamos contentos, estamos alegres, el Señor está con nosotros en este hermoso y maravilloso día. Algo especial para cada uno de nosotros es que debemos entender que Dios nos ama y que tiene un propósito para con nuestra vida. Vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que nos trata de la obediencia. ¿Qué tanto estamos usted y yo obedeciendo a nuestro Dios? Para eso vamos a leer en Deuteronomio 26:16. Dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. La obediencia es algo que tanto usted como yo hemos manifestado en algún momento de nuestras vidas. Obediencia a nuestros padres, obediencia en el empleo, obediencia en el colegio, los que conducimos, obediencia a las reglas del tránsito. Todo este tipo de reglas nos llevan a que la vida nuestra debería ser mejor. En cuanto a la vida cristiana, debería ser mejor cuando usted y yo obedecemos a la palabra, porque es la palabra la que nos va a dar vida. La Escritura dice, a los jóvenes le dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, la obediencia conlleva una bendición. Cuando usted obedece a Dios, Dios le retribuye una bendición. Vamos a leer otro capítulo en Job 1:8. Dice: nunca se apartará, no, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que todo radica en una obediencia a la palabra, obediencia en cumplir la palabra, en obediencia en practicarla. Porque muchas veces nos encontramos con situaciones difíciles que atentan contra la Escritura, y nosotros, en vez de hacer lo que la Escritura dice, hacemos lo que nosotros pensamos que es correcto y omitimos. Usted y yo, que conocemos la palabra, debemos entender que debemos cumplirla al pie de la letra, aunque a nosotros no nos guste. Debemos hacerlo porque así estamos obedeciendo a nuestro Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, mejoramos el sacrificio que hizo. Mira lo que dice aquí en primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Queda entender que aunque yo ayune, aunque yo ore, aunque yo vigile, es bueno, pero si yo no practico, yo no cumplo, yo no obedezco a la palabra, en vano hago lo que hago. Nosotros, los que estamos en la casa del Señor, los que conocemos al Señor, debemos entender que si no obedecemos al Señor, en vano hacemos lo que hacemos. Por más que ayunemos, por más que oremos, por más que nos congreguemos, por más que cantemos a Dios, pero no obedezcamos su palabra, es como si estuviéramos haciendo nada. En una parte el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué me da a entender? Que yo debo internalizarme y ver en qué parte de mi vida yo estoy fallándole a Dios. Y en esa parte que usted y yo le estamos fallando, entonces vamos a obedecer la palabra para que Dios trabaje de una manera perfecta en nuestra vida. Esto asegura la entrada en el reino de los cielos, la obediencia a la palabra. Miren lo que dice aquí Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día muchos podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, pero la verdadera razón es nuestra obediencia, es lo que nos da a entender quiénes somos cuando obedecemos a nuestro Dios. Hay cosas que no vamos a entender, pero si las practicamos, aunque no las entendamos, pero obedecemos a Dios, nos damos cuenta que lo hacemos y estamos agradándole a Él. Es verdad que a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir, pero la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Cuando practicamos la palabra, estamos diciéndole a nuestro Dios: yo creo tu palabra, yo voy a obedecer porque te amo, yo voy a obedecer porque sé que es la forma correcta, voy a obedecer porque sé que es el camino correcto, voy a obedecer porque sé que tú eres mi Padre y que quieres lo mejor para mí. Es un deber obedecer.
Es un deber imperativo en el cual usted y yo debemos obedecer. Este mundo tan compulsivo, tan congestionado, tan acelerado, tan lleno de tantas cosas que a Dios no le agrada, es donde nosotros como cristianos debemos hacer la diferencia en nuestra obediencia a la palabra. Mire lo que dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay cosas que el hombre quiere que nosotros hagamos, pero no va de acuerdo a la palabra. Entonces, por ende, yo tengo que obedecer a la palabra, no al hombre. Porque cuando obedezco a la palabra, estoy obedeciendo al Dios que me creó, al Dios que me hizo, al Dios que me dio la vida, el Dios que el día de mañana va a juzgarme, el Dios al cual nosotros, usted y yo, debemos darle tributo, darle honor, darle loor, rendirnos ante Él a través de la obediencia a su palabra. Miren los ejemplos. Hubieron varios personajes que obedecieron a Dios. Uno de esos fue Noé. Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Antes de que hubiese el diluvio, dice la escritura que sobre la tierra no llovía, sino que de la tierra salía un vapor y regaba el campo, regaba la tierra. Y Noé comenzó a predicar de un diluvio. Nunca se había visto, la gente se burlaban, se mofaban, pero dice, no se dieron cuenta hasta cuando Dios cerró la puerta. Estamos en los tiempos últimos, donde el Señor va a aparecer un fenómeno o un acontecimiento, mejor dicho, que nunca se había visto o se verá. Y mucha gente no está creyendo, pero si usted y yo creemos la palabra, sabemos que esto no demora en suceder. ¿Y cuál es la mejor forma de estar preparado? Obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. El otro que hizo una obediencia que ha quedado para la historia fue Abraham, cuando sacrificó a su único hijo. Abraham obedeció cuando Dios le dice: dame a tu hijo, tu único hijo. A él no le importó. Él lo que hizo: si mi Dios lo pide, yo lo hago. Hay cosas que Dios nos va a pedir a nosotros y tenemos que darla, porque Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Otro, Bezalel. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Eso está en Éxodo 36:1. Josué 11:15 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Todo esto nos lleva a que esta gente obedecieron, se comprometieron, se sometieron a la palabra del Señor. ¿Estamos usted y yo obedeciendo a la palabra? Si nosotros en un momento dado hemos fracasado, entonces volvamos y emparejemos nuestra vida, arreglemos nuestra vida para con nuestro Dios. Démosle a entender a nuestro Dios que nosotros queremos obedecerle, porque al inicio dice que la obediencia es requerida de todo nuestro corazón. Usted y yo obedecemos a Dios porque le amamos, porque queremos que Dios nos bendiga, porque queremos ser buenos hijos. Ningún hijo que desobedezca a su padre es buen hijo, es un mal hijo. Si usted y yo obedecemos a Dios, llegaremos a ser sus hijos. Mire, Ezequías, Segunda de Reyes 18:6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová le prescribió a Moisés. Todas estas cosas, todas estas personas que hemos leído, se sometieron, obedecieron a pesar de todo. Es tiempo de que nosotros firmemos nuestros pies en la obediencia a la palabra, porque es lo que nos va a garantizar de que nosotros estemos mañana pasado en la presencia de Dios. La obediencia trae bendición. Cuando usted y yo obedecemos a la palabra, muchas circunstancias negativas en nuestra vida van a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra. Recuerde esto: la obediencia es la prioridad en nuestra vida. Porque podemos cantar, podemos leer, podemos orar, podemos ayunar, pero si no obedecemos la palabra, es como si no hubiéramos hecho nada, porque lo estamos haciendo para nosotros y no para Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y nos vemos en la próxima programación.